I'd like to welcome to the stage now Sarah Inez Lara, the moderator for our first session called Sharing Knowledge and Insights, and our three panelists. We're honored to have Sarah and these ladies join us to share their deeply personal experiences and relationships with knowledge as collectors and stewards on behalf of biodiversity and in partnership with the communities they work with. Sarah? Thank you so much. Muy buenas tardes, casi noches para todos. Muy buenas noches, queridas panelistas. Primero que todo, quiero darle las gracias a E.O. Wilson Biodiversity Foundation por invitarnos esta noche a estar aquí con ustedes. Y moderar este increíble panel. Es denominado Compartiendo Conocimiento sobre Biodiversidad y sus perspectivas sobre lo que significa colectar, integrar y expandir este saber. Los métodos muy a menudo son diferentes cuando se trabaja con comunidades, con gobiernos y con otras organizaciones. Por eso tengo because of this, panelistas, I have estas mujeres as speakers these wonderful women que forman un mosaico who are interseccional and cross-sectional componentes spectrum sociales, integrating social como la components diversidad, such as diversity, y equidad. origins, and equity. Ellas nos compartirán They will share with us their perspectives and experiences desde la perspectiva from de the perspective of inclusion, representación, en el ejercicio de expandir el mensaje de la conservación de las especies y de sus hábitats. Esta conversación irá por rondas y estaré haciéndole unas preguntas a cada una de ellas, quienes nos responderán desde su experiencia. La primera pregunta es, desde el conocimiento tradicional, ¿cómo han sido sus experiencias al ejercer su trabajo en la práctica? ¿Qué barreras han encontrado y cómo las han superado? Marta. Bueno, buenas tardes, o ya noches creo. Quiero responder esta pregunta desde mi condición de mujer afrodescendiente, impulsando y liderando una de las iniciativas de conservación que tiene grandes retos, y es consolidar la conservación incluyendo a los pueblos afrodescendientes y a las comunidades locales. Y empezamos con los pueblos afrodescendientes de las Américas, los trópicos de las Américas. Es una forma también de reimaginar la conservación, porque la conservación en este momento de la doble crisis de cambio climático y pérdida de biodiversidad necesitamos de todo el mundo, necesitamos la inclusión. Y entonces me preguntas por barreras. Bueno, para plantear un tema, básicamente yo no voy a decir que estoy sola, todo el movimiento afro está trabajando en ello. Sin embargo, se requiere de evidencia, ¿sí? Evidencia, datos, información que apoye a tomar decisiones. Evidencia que permita nutrir a los enfoques de derechos y reparación en los cuales se basa en este momento la inclusión, y evidencia sobre qué, sobre el rol histórico que han cumplido estos pueblos afro en la conservación de las Américas, y también el rol actual que están cumpliendo. O sea, y para contestar a las barreras,
cómo sortearlas, por ejemplo. Yo diría que nos estamos apoyando mucho de investigación científica y sobre todo enfocándonos en un enfoque de contribución. Y la contribución de los pueblos, no solamente de los pueblos afro, de los pueblos en general, permite tender un puente de valoración y reconocimiento de lo que la gente y los pueblos, llámese comunidades locales aquí o en las Américas o en África o en Asia, hacen por la humanidad. Entonces empezamos un avance en este reconocimiento, en la contribución de los pueblos afro a las Américas, y hicimos una recopilación de muchos autores en Estados Unidos, con la Universidad de la Florida. Hicimos una gran recopilación para el Science Panel for the Amazon y mejor dicho, hicimos una cantidad de recopilación de antropólogos, de sociólogos, de historiadores, y nos dimos cuenta de una historia que no ha sido contada en las Américas, y es la contribución africana a las Américas en términos de botánicos es muy grande, y contribuyó a la adaptación de los pueblos europeos a los trópicos. Muchas de las especies de la biodiversidad que conocemos son africanas, como el ganado vacuno, porcino, ovino, los pastos y forrajes, la caña de azúcar y muchas otras que han contribuido a la economía de las Américas. Entonces, para responder tu pregunta, es con investigación científica y también desde Conservación Internacional, como directora del programa de inclusión social en la conservación. Estamos empezando con los pueblos afro y estamos ya por publicar un artículo científico en Science sobre la presencia afro y su contribución a la biodiversidad. Muchas gracias, Marta. Priscila. Gracias. Muchas gracias. Te damos la palabra. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Primero que nada quisiera agradecer por la invitación para estar hoy aquí. Es un placer y es un honor compartir con ustedes este panel, así que muchas gracias. Soy Lucila Castro, soy la directora ejecutiva y presidenta de la Fundación Natura Argentina, y es desde ahí que voy a intentar responder la pregunta, porque nos llamaron un poco acá a compartir lo que tiene que ver con la experiencia. Natura Argentina nace como un grupo de biólogos que quiere hacer conservación, o sea, tenemos una formación netamente académica y enfocados en hacer ciencia. Y llegamos a territorios en donde había mucha demanda social por problemas graves como por ejemplo mineros o deforestación, o por áreas que eran sumamente importantes a la hora de proteger. Entonces ese grupo de amigos empezó con un abordaje netamente científico, a estudiar los valores de conservación, de por qué ese lugar debía ser conservado, pero desde nuestra mirada. Después de que empezamos con el abordaje territorial, a comenzar a trabajar con las comunidades, y gracias a aquellas personas que en un principio creyeron en nosotros, nos dimos cuenta que nos estábamos quedando muy cortos, como decimos en Argentina, en cómo generar ese conocimiento. Entonces pensamos en un cambio radical en cómo nosotros estábamos trabajando y haciendo conservación. Éramos 5 biólogos en 2018, hoy somos 36 profesionales de distintas áreas, de distintos lugares de mi país haciendo conservación. Así que empezamos a pensar en cómo hacer para cuidar o revalorar el conocimiento tradicional y no solamente la importancia científica de esos lugares, ¿no? Entonces, bueno, por un lado los biólogos empezamos a pensar, bueno, ¿cómo nos replanteamos este trabajo en conservación? Quizás algunas personas acá presentes desde el inicio ya lo plantearon así, nosotros lo tuvimos que recorrer en un camino que fue al principio difícil, y las barreras que tuvimos a la hora de hacer conservación eran, por ejemplo, los tiempos. Nos dábamos cuenta que los tiempos que manejábamos nosotros no eran los mismos tiempos que en las comunidades, más que nada porque vivíamos en una ciudad, ir a trabajar con las comunidades manejaban otros tiempos, de hecho cometimos muchos errores por eso, ¿no?
Y el lenguaje, muchísimas veces trabajando con indígenas, el lenguaje era una barrera. Entonces, ¿cuál fue lo que nosotros empezamos a pensar de cómo hacer conservación de otra manera? Y es lo que estamos tratando de hacer en Argentina, desde Natura Argentina. Ampliamos el equipo, ya no éramos solo biólogos, sumamos a gente de las áreas sociales, guardaparques que tienen una formación netamente social, licenciados en comunicación social. Bueno, abrimos el equipo a profesionales por fuera de la biología, de la ciencia y de la academia. Contratamos a gente local que se sumara al equipo para pensar el abordaje en conjunto. Y lo clave fue por empezar a trabajar con un abordaje que ponga en el mismo peso, en el mismo valor, el conocimiento científico con el conocimiento tradicional. Juntos. Ni uno es mejor que otro. Nosotros llevábamos una parte, ellos nos daban otra, y hacíamos una construcción colectiva del conocimiento. Y algo muy importante, las comunidades nos reclamaban mucho que los científicos vienen acá, juntan datos y se van y no sabemos más nada de ellos. Esos eran los territorios donde nosotros trabajamos. Entonces después nos podíamos volver. Dijo, ¿qué está pasando? Y nos dimos cuenta que había un error grave ahí, y no por falta quizás de ganas de los científicos, de mucha presión, a veces solo por publicar y les cuesta después llevarlo al territorio. Entonces nosotros cambiamos de esa manera en varios ejes. Construir el conocimiento con la comunidad, y todo el conocimiento que se construye después se devuelve. Trabajamos, procesamos, sistematizamos la información, después se lo devolvemos a las comunidades. Y esto, en cada lugar en donde hablamos, en los informes técnicos científicos, a la hora de llenar reportes para la toma de decisiones políticas, todo poníamos en valor el conocimiento de las comunidades locales, el conocimiento indígena, con el conocimiento técnico científico. Seguíamos haciendo conservación, seguíamos publicando, encontramos nuevas especies, lo seguimos haciendo. Pero creemos que lo lindo de todo esto fue construir conocimiento y poner en valor el conocimiento científico, el conocimiento tradicional, y tomar decisiones de conservación desde ahí. Muchísimas gracias. Maravilloso. Ahora quisiera invitar a Chadis para que nos comparta su respuesta. Muy buenas noches para todas y para todos. Mi nombre es Chadis Valentina Domico Sinigui. Vengo del Chocó, del municipio de Carmen del Darién Chocó, perteneciente a la comunidad indígena Resguardo Ura Jiguamiando. Primero que todos, agradecerle por estar aquí. Para mí es un honor estar aquí con ustedes, aquí presente, y llevarle un mensaje bonito y llevarles esa enseñanza de acá a mi comunidad especialmente. Respondiendo las preguntas, nosotros los indígenas nunca habíamos tenido las experiencias de trabajarle con guardabosque como educador ambiental. Los indígenas no tenían conocimientos, primero que todo, que es el medio ambiente, que es la educación ambiental. Ya a partir de ese momento, cuando ya empecé a trabajarme con la Fundación Por Aves de Colombia, llegué a conocerle que ese mensaje de trabajarles con las especies, con los animales, enseñarles a la comunidad, a los niños, a las escuelas, hacer de conocer el tema de la educación ambiental a la comunidad. Hemos trabajado con diferentes instituciones educativas, con diferentes escuelas indígenas, también llevando esas prácticas bonitas para que las comunidades indígenas tengan conocimientos, también haciendo porque muchos indígenas no conocemos casi qué es el medio ambiente. A veces, primero que todo, no, es como que llega como desconocimientos a las comunidades. Entonces muchas veces los indígenas no llegan a entenderse, y nosotros como educadoras ambientales hacemos conocer esas experiencias de trabajarle en las escuelas. He luchado, me encanta trabajarle temas de la naturaleza, educación ambiental, y hemos logrado con las comunidades a través de la educación, a través de las charlas educativas, talleres, sensibilizaciones a los niños, sensibilizaciones a las comunidades indígenas, sensibilizaciones a los adultos mayores de la comunidad. Gracias, Chadis. Creo que todos podemos... Creo que todos coincidimos en que el tener conocimiento es la base de todo.
Es algo que es muy importante llevarlo a las comunidades, inclusive a los mismos gobiernos, educarlos. Bueno, quiero pasar a la segunda pregunta, y es ¿cuáles son sus reflexiones sobre su realidad en campo, sobre todo desde la experiencia como mujer? Y la búsqueda de equidad, inclusión y representación al divulgar este conocimiento sobre conservación y la protección de las especies y sus hábitats. ¿Yo? Sí. Bueno, como mujer que ha estado tenido la oportunidad de hacer maestría, un estudio de doctorado, ha sido mi experiencia ha sido en campo. Aquí hay dos personas con las cuales he trabajado muy de la mano en la región del Piedemonte amazónico. Como mujer creo que comencé a darme cuenta que, como mujer afro y como mujer en la academia, que hay una cadena de invisibilidad, ¿sí? Terminé estudiando sociología ambiental cuando empecé y todo pues fue gracias a becas, pero comencé a estudiar lo que llamamos zootecnia, Animal Husbandry, para en inglés, y ahí empecé a darme cuenta que cuando ya llegué a las comunidades, todo lo que yo había aprendido en la zona andina, para aplicarlo en las periferias, en las selvas de nuestros países, me veía abocada a observar que lo que yo no podía decirle a una persona, tumben todo el monte y vamos a sembrar pasto para meter ganadería, por ejemplo, ¿sí? O los cultivos. Entonces fue el reaprender y el darme cuenta de cómo, de todo el conocimiento tradicional, cómo se interrelaciona la cultura y la forma de ver un territorio con todo lo que pasa ahí. Son diferentes formas de ver la vida y el territorio. Y esa cadena de invisibilidad me lleva a ver que desde Humboldt también se decía que ese conocimiento es una doxa que está full de sentimientos. O sea que es algo, ese conocimiento tradicional se consideraba que no era racional, ¿sí? Y lo que vemos, tanto con los afro, con los indígenas, es que llevaban 12.000 años, casi 15.000 años de domesticación de plantas y animales, tanto en África como en Asia, como en las Américas. Entonces, desde ahí viene la invisibilización. Entonces, cuando llegamos nosotras las mujeres y las mujeres afro a estudiar y a tratar de tocar puertas para entrar a las universidades, lo que vemos es que hay lo que llamamos un techo de cristal, ¿sí? Entonces, hacemos doctorados, y empezamos a subir cuando ¡pum!, llegamos a un lugar donde no podemos pasar. Entonces, eso lo vivimos nosotras como mujeres, pero también la ciencia. Yo estudié sociología, terminé estudiando sociología. Son 5 países del mundo en los que podemos estudiar sociología, y todos los pensadores son hombres. No hay mujeres en el pensamiento y lo que tenemos que estudiar en sociología. No hay mujeres. Cuando ya salimos nosotras entonces a científicas a trabajar,
y a tratar de hacer ciencia también nos vemos abocados a tratar de competir ahí o de estar en un contexto en el cual tenemos que trabajar con nuestras comunidades que tampoco son visibles, trabajar como científicas que tampoco somos visibles en el mundo académico, y vemos a nivel de Latinoamérica que las mujeres afro e indígenas son muy pocas académicas dentro de las universidades. A veces se pierden las convocatorias. Entonces, esa es mi experiencia. Marta, pues es muy lamentable, la verdad, tenés que escuchar estas palabras tuyas donde pensamos que hemos avanzado mucho en este campo, pero todavía nos falta muchísimo. Y que estemos aquí sentadas nosotras presentando este escenario creo que no es aceptable, y deberíamos apoyar a grupos como el que nos comenta Marta, que necesitan ese conocimiento, herramientas y recursos. Te doy la palabra, Lucila. Gracias. Bueno, primero que nada contarles que desde mi lugar hoy estoy acá, y creo que todo lo que he transcurrido estos últimos años se debe a inspiración de mujeres. Particularmente, como les contaba, llegué a un lugar como bióloga a estudiar un área muy poco estudiada de Argentina, y me di cuenta que no me podía quedar solo con eso, con publicar, si bien lo hicimos. Me di cuenta que había una lucha territorial fuertísima liderada por mujeres, y si bien probé y fui a la primer marcha, porque ellas ponían el cuerpo y el alma defendiendo su montaña, en este caso en las sierras de Famatina, años de lucha, años de tratar de que no haya minería en ese lugar. Yo llego ahí, empiezo a estudiar el área, me inspiro con la lucha de estas mujeres, y veo que ellas ponían el cuerpo y el alma para defender eso. Y yo quise ir también. Y bueno, fui a la primera marcha, a la segunda, y me di cuenta que ese no era mi rol. Si bien intenté, el rol fuerte mío fue poder generar un proyecto de conservación a través de esa lucha, ¿no? Entonces, desde ahí es que, desde el conocimiento que nosotros traíamos desde la ciencia, desde el conocimiento que ellos tenían desde el territorio, ahí nace, de hecho, el logo de nuestra fundación nace de la defensa de esas montañas, ¿no? Entonces, a mí me inspiraron mujeres para hacer conservación de otra manera. Y un poco más, pensando en tu pregunta, que nos preguntás cuál fue nuestra experiencia en nuestro campo, no hace falta dar muchos detalles de cómo está la situación en cuanto a las mujeres en el mundo. Particularmente yo me siento igual, una privilegiada por haber podido estudiar, por haber podido viajar, por estar hoy acá. Pero particularmente y profesionalmente sí, me toca hacer muchas veces las gestiones políticas. Como la mayoría de los países, es un mundo que está liderado por hombres, entonces siempre cuesta un poco más ser mujer y liderar las estrategias políticas de la fundación. Pero en mi caso lo abordé generando un grupo de apoyo muy importante y muy grande, que son amigos y colegas con los que trabajamos juntos. Entonces tengo mi red de contención, con lo cual pensamos las estrategias de trabajo. Eso es en cuanto a mí como profesional. Segundo, en cuanto a también tener el privilegio de poder conformar el equipo de trabajo, de elegir con quién trabajar. El 80% del staff de la fundación son mujeres, de Natura Argentina. Todos los cargos directivos son mujeres. Entonces, desde mi lugar trato de apoyar eso, que las mujeres tengan voz y poder de decisión. Y en cuanto al trabajo que nosotros desarrollamos, hemos crecido mucho este último tiempo, y sí hemos aprendido a tratar de que todos los talleres, toda la construcción de conocimiento, todas las actividades en el territorio sea teniendo en cuenta esa inclusión. Por ejemplo, que las mujeres puedan ir con sus hijos para que no puedan relegar a no estar en la actividad. Entender mucho la dinámica de la sociedad antes de plantear una actividad, entender cómo ellos se manejan, cuáles son sus horarios, cuáles son sus prioridades. Y tercero, respetar también. Nos pasaba inclusive que tienen que tener cierto cupo de mujeres para que tu actividad sea... No, primero tuvimos que entender que en esa sociedad, primero respetar, los que iban quizás a la toma de decisión eran los hombres, y después pensar estrategias que incluyan a las mujeres en las actividades que nosotros llevábamos adelante. Así que si bien ha sido un desafío, lo sigue siendo, desde nuestro lado tratamos de fomentar todo el tiempo actividades que incluyan a las mujeres,
y de mi lugar un orgullo serlo y poder estar y tener voz, ¿no? En estos lugares donde generalmente no los tenemos, tener voz, buscar esa voz y que nos respeten. Así que gracias. Gracias. Charis, ¿quieres compartirnos? Nuevamente, muy bonito de estar acá con ustedes. Mi experiencia de trabajar en la comunidad es muy bonito. Siempre, primeramente, fui discriminada por mi condición sexual. Soy una mujer trans, hago parte de la comunidad LGBTI. Anteriormente, las comunidades indígenas también lo rechazaban por lo que soy, entonces no tenía la oportunidad de entrar a la comunidad, de seguir ejerciendo el trabajo, siempre me rechazaban. Y lleva como el año pasado, en agosto, en la Fundación Pura entró a la comunidad, abriendo las puertas para que yo trabajara como educadora ambiental, y en ese momento las comunidades no me querían aceptarme, pero ya de muchos tiempos le dieron cuenta que nosotros también tenemos respetos, tenemos la inclusión, tenemos derecho a ser parte de la educadora, trabajarse con las comunidades, nuevamente con los niños. Entonces fue una experiencia bonita de trabajarse y que también darle gracias a la Fundación Proaves y la Mujeres por la Conservación por incluirme en ese proyecto, y también hemos tenido como más de 200 estudiantes, tantos adultos, tantos niños, jóvenes, otras comunidades indígenas. Hemos trabajado siempre con ellos para que ellos puedan darles ese taller o ese mensaje a otras comunidades o a otras personas, para que los niños tengan conocimiento. Muchas gracias. Bueno, yo quiero decirle a Charis que la admiro muchísimo por estar aquí, y ha arriesgado su vida muchas veces por hacer lo que hace, por ser quien ella realmente quiere ser. Yo creo que es muy importante que apoyemos la inclusión, la diversidad entre nosotros como humanos, de la misma forma que existe en la naturaleza. Solamente ya para cerrar, para darle el espacio al siguiente panel, en 2 palabras muy cortas, ¿qué mensaje le darían cada uno de ustedes a las mujeres que están buscando meterse al campo de la conservación, que de pronto están desalentadas, que se encuentran con bloqueos, que no cuentan con un apoyo de parte de pronto de hombres o de las mismas mujeres, o por los retos tan grandes que implica hacer conservación en este momento, cuando el planeta está pasando por una crisis terrible, tal como lo decía Harrison Ford? Muy corta. Yo diría, siempre tenemos que, nos vemos abocadas al desconocimiento. Muchas veces al desconocimiento en cuanto al otro, que ese otro u otra también cumple un rol en el planeta. Y hay que empezar, no hay que rendirse, hay que salir, o sea, la autoestima, y hay que sacarla adelante. ¿Y qué es lo que hace sobre todo a mi pueblo? Es conocer y reconocer esa contribución
de pueblos indígenas que vinieron a las Américas cuando todavía África no había sido ni siquiera colonizada y tener esa valía de nosotros mismos. Ese es como el mensaje que yo le daría aquí hay dos estudiantes también de nosotros de Ecuador, de nuestros programas en los diferentes países, en Surinam. En Surinam tenemos los últimos sistemas tribales de las Américas, africanos en las Américas, y allá también estamos trabajando con mujeres. Y les diría, es invaluable lo que se ha hecho por América, los africanos a las Américas. Bueno, gracias. Muchas gracias, Marta. Creo que es una enorme responsabilidad contestar eso. Yo solamente voy a contar lo que yo hago. Y de mi parte es siempre volver a mirar a la naturaleza. Hay muchos de los que estamos en conservación, nos toca buscar fondos, armar estrategia política, los proyectos, y nos sentimos desanimados por los cambios radicales de estrategias que a veces hay que hacer. Y para mí es siempre esta reconexión con la naturaleza. Cuando ya uno no puede más, es volver a mirar la montaña, volver a mirar el bosque, volver a mirar el río, que es por eso, ¿no? Porque es lo que estamos tratando de conservar. Entonces es eso, es mantenerse inspiradas, hacer una buena red de contención, creo que es lo más importante, volver a mirar la naturaleza. Y un poco para cerrar tu pregunta con lo que estamos hoy acá, que es el conocimiento, para nosotros unir el conocimiento científico con el conocimiento técnico de tradición de saberes. Así a veces como hablamos de la pérdida de especies, la pérdida de ambientes, también estamos perdiendo el conocimiento tradicional, eso hay que revalorizarlo. Y bueno, en mi país, nada, desde las comunidades locales, los indígenas y los científicos, cada uno tiene su rol de desafío, y creo que unidos y de esta manera y de estas conversaciones podemos hacer más y mejor conservación. Gracias. ¿Te gustaría añadir algo más, Chadis? El último mensaje que voy a dejarles a cada uno de ustedes para que reflexionen. Yo como mujer trans, indígena, del resguardo Uraji, Guamiandó, es muy bonito trabajarle con la naturaleza, porque la naturaleza no tiene límites, la naturaleza no tiene espacios, sino que debemos llevarle ese bonito trabajo de trabajarle con la naturaleza. La biodiversidad es muy importante para nosotros y para nosotras. Y me disculpo. No te preocupes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, a las panelistas, por ser seres tan maravillosos, comprometidos con la conservación, y creo que con muchas más mujeres unidas y con el apoyo de todos los hombres vamos a poder hacer algo por el planeta. Muchas gracias. Gracias.